Amén. 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 Cerramos nuestros ojitos y oramos. Padre amado, en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo, nos presentamos delante de ti reconociendo que no hay ningún Dios como tú. Tú eres único, Señor, soberano, todopoderoso, un Dios misericordioso, lleno de amor y de bondad por nosotros, que nos ha dejado su palabra para que nosotros aprendamos a conducirnos en nuestra vida y así podamos ser felices sabiendo que te estamos agradando a ti, cumpliendo tu palabra, Señor. Mira, esta clase que vamos a aprender hoy es importante porque nos hace tomar conciencia y reconocer en qué estamos fallando nosotros, Padre, delante de ti. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a sacar de dentro de nosotros todo lo malo, todo lo que pueda llegar en olor desagradable delante de ti. Ayúdanos, Señor, a renunciar a todo aquello que nos aparta de ti, Señor. Bendice nuestra vida, abre nuestra mente y nuestro corazón para que todo lo que aprendamos de tu palabra quede aquí, Señor, y podamos ponerlo en práctica. Bendice a cada uno de mis hermanos que ha podido conectarse. Bendice su hogar, su familia, Señor. Líbralo, Señor amado, de todo mal, de enfermedades, de desgracias, Señor. Líbranos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada nosotros aprendíamos sobre la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo está compuesta, cierto? ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Dios. Dios es el autor. Excelente, Dios es el único autor de la Biblia que inspiró a más de 40 hombres, ¿cierto? Todos ellos eran diferentes, habían unos pescadores, reyes, campesinos, sacerdotes, pero en total eran como 40 hombres que Dios inspiró para que escribieran su palabra. Y en el tiempo, ¿saben cuánto tiempo se demoró en escribir este magnífico libro? Aproximadamente 1500 años, desde que Moisés comenzó a escribir o otros autores hasta el último que el libro de Apocalipsis que fue escrito por Juan, ¿ya? Entonces, aprendíamos también que la Biblia tiene 66 libros, la Biblia que nosotros usamos, ¿cierto? 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos evangelios existen en la Biblia? A ver. 4. Marco. 4. Marco, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Ya. Todos equivocados. Un puro evangelio escrito por 4 diferentes hombres. Nunca se les olvide porque es solo el evangelio de Jesucristo. Jesús vino a la tierra a dar su vida por todos nosotros. Esa es la buena noticia, para librarnos de la esclavitud del pecado, para darnos un regalo que es la vida eterna, ¿cierto? Ese es el único evangelio. Jesús vino a la tierra a dar su vida por nosotros. Él murió y resucitó. Amén. Pero lo escribieron 4 hombres diferentes. Y ahí podemos mencionar a Mateo, a Lucas, a Marcos y a Juan, ¿cierto? Entonces pregunto, ¿cuántos evangelios existen? Uno. Uno solo, escrito por 4 diferentes hombres, ¿ya? Y el texto que nos tenemos que aprender está en Segunda de Timoteos, el capítulo 3, el versículo 16 y 17. Les doy un tiempito para que lo puedan encontrar, para que podamos repetirlo. Y tienen que aprendérselo, hermano. Yo se los voy a explicar. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata el versículo? Inspirada por Dios. Amén. Para instruir en justicia. Amén. ¿Lo encontraron los que tienen su Biblia a mano? Amén. Segunda de Timoteo, ¿cierto? La segunda carta que escribió Pablo a Timoteo, capítulo 3, el versículo 16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que aprendíamos antes, la Biblia tiene un solo autor, Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué, hermanos? Es útil enseñar. para enseñar, ¿cierto?
para redarguir, o sea, para hacernos tomar conciencia de nuestros actos, ¿ya? Para corregirnos. Si estos actos los estamos ejecutando mal, Él nos corrige, ¿cierto? Para instruirnos en justicia. Pero Dios tiene un propósito para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Aquí lo dice el versículo 17. Dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dios quiere que nosotros seamos perfectos, hermanos, enteramente preparados para toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, hermanos, que estemos enteramente preparados para hacer el bien, para hacer lo bueno, para hacer buenas obras. Entonces, repitan ustedes conmigo, toda la escritura es Toda la inspirada por escritura Dios, es inspirada ¿sí? por Dios. Útil para Útil para enseñar, enseñar, para redarguir, para para corregir, corregir, para instruir en justicia, en justicia. a Para fin de que instruir el en hombre, justicia, amén, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios, Sea perfecto. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. perfecto, enteramente preparado Sí. Para toda buena Enteramente obra. preparado para toda buena para obra. toda buena obra. Amén. Amén, amén. Amén. ¿Ya? Así que ese es el Amén. texto que se tienen que aprender, hermanos, para que vamos teniendo en nuestra cabeza, ¿cierto?, la palabra del Señor y atesorándola en nuestro corazón. Y más de alguna vez, el Espíritu Santo de Dios nos va a recordar este texto para que nosotros podamos enseñárselo a otras personas. Hermano Luis, buenos días, bendiciones. ¿Estamos preparados con el siguiente PowerPoint? Sí, por si acaso yo silencio algunos porque el Zoom permite que se escuche todo el ambiente de la sala donde uno está, si hay cualquier cosa que se esté haciendo. Por eso los muteamos a veces y les bajamos, pero pueden hacerlo ustedes también. Si quieren hablar, pueden abrir el micrófono. Vamos a compartir inmediatamente. Que Dios les bendiga. Amén. Bueno, nuestra segunda clase, hermanos, habla sobre el pecado. Bienvenido, hermano Evans, hermano Patricio, qué gusto verle en la clase. ¿Ya? Nuestra segunda clase habla sobre el pecado. Vamos a comenzar. Déjenme poner la pantalla del Power. ¿Todavía no está listo, Luchito? ¿Se ve? Sí. Sí se ve. Ya, usted me dice ahí, yo voy Ahí avanzando. Hermanos, quiero preguntarles, el que quiera opinar puede abrir su micrófono y no olvide de cerrarlo después. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado para ustedes? Amén. Abra su micrófono y puede compartirnos su opinión. Pecado es toda obra mala que no está en relación con Dios. Toda obra mala que uno hace que no está en concordancia con Dios. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere opinar? Yo, Aminta. ¿Aló? Amén, hermana Minta, la escuchamos. Mire, Sí, la escuchamos. ya, el pecado es que el hombre tenga mucha soberbia, envidia, odio y eso es pecar en contra de las leyes de Dios. Amén. Amén. Eso sería. Eso Amén. sería. Amén. Vamos a avanzar, ¿ya?
Pase al siguiente power, hermano Luis. Bueno, aquí yo tengo un escrito, pero se los voy a resumir yo, miren. No sé si ustedes se han encontrado con personas que se sienten como vacías, perdidas, que no le encuentran significado a la vida. Bueno, esa persona, esa sensación que uno tiene es porque uno está separado de Dios. El hombre fue creado en un principio, cuando Dios hizo a Adán y Eva, lo hizo con su presencia, ¿cierto? Él estaba en directa comunión con Adán. Adán estaba en directa comunión con Dios. Cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó, se apartó, el pecado hizo una división entre Dios y el hombre. Y esa separación es el vacío que uno siente cuando no conoce al Señor. La Biblia dice que todos hemos pecado, por lo tanto, todos estamos separados de la presencia de Dios, ¿ya? El vacío que uno siente en el corazón es por la ausencia de Dios en nuestras vidas. Fuimos creados, hermanos, para tener una relación con Dios y a causa de nuestro pecado estamos separados de esa relación. Y peor aún, hermanos, por eso puede causarnos la muerte y estar separados eternamente de nuestro Dios. El siguiente power, hermano Luis. Aquí yo les puse un dibujo, hermanos, que representa, ¿cierto?, la separación que hay entre Dios y el hombre. Isaías 59, uno dice que se ha creado, ¿cierto?, una separación, el pecado causó una separación entre Dios y el hombre. Nosotros estamos en este lado de la colina, separados por el pecado, ¿cierto?, de Dios. Y el pecado produce la muerte. Siguiente power, hermano. Amén. Ahí está. Siguiente power. ¿Qué significa pecar? Hermano Luis, ¿me puedes poner el siguiente power? Ahí sí. Ahí está. ¿Qué significa pecar, hermanos? Bueno, se denomina pecado, como decían ustedes, a todo aquello que se aparta de lo recto y lo justo, o lo que falta a lo que es debido, ¿ya? Lo que significa pecar es quebrantar la ley de Dios. Cuando la Biblia dice, porque todos han pecado, quiere decir que todos hemos quebrantado la ley de Dios. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, quiere decir que al quebrantar nosotros su ley, automáticamente, hermanos, se nos otorga a nosotros la pena de muerte, al quebrantar nosotros la ley de Dios. Cuando Dios dice que sus pecados o mis pecados, ¿cierto?, nos separan de Él, está hablando que nosotros estamos quebrantando sus leyes. Por lo tanto, hermanos, el pecado, así de simple, es quebrantar la ley de Dios. ¿Amén? Amén. 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 La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso lo podemos encontrar en el libro de Romanos, el capítulo 3, el versículo 23. La paga del pecado es la muerte. ¿Pero qué es el pecado? Nos volvemos a preguntar. ¿Qué hemos hecho nosotros, hermanos, para ganar la muerte? ¿Qué hemos hecho nosotros para separarnos de Dios? ¿Qué hicimos nosotros, hermanos, para sentenciar a Cristo a la muerte? Pecar. Dios, Hemos pecado. sí, así es, hemos pecado. Dios dice que nuestros pecados, hermanos, nos separan de Él, que Él no puede oír nuestras oraciones, que nosotros no podemos entender su palabra cuando nosotros hemos pecado, a menos que nosotros nos arrepintamos, y eso es tema para otra clase, a menos que nosotros cambiemos nuestra vida del camino del pecado, ¿ya? Entonces, ¿cómo define Dios el pecado? Finalmente en su palabra. El libro de Juan, primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 4, dice así: todo aquel que comete pecado, infringe, La ley de Dios. quebranta. Infringir es quebrantar también la ley, pues el pecado es infracción, o usted puede usar el sinónimo que a usted le parezca, quebrantar o transgredir la ley de Dios. Cuando nosotros pecamos, quebrantamos la ley.
¿Qué ley? ¿La ley de tránsito? ¿La ley civil de cada país? No, hermano, la ley de Dios. Dios nos entregó, ¿se acuerdan en el monte Sinaí a Moisés? Le entregó las tablas de la ley, ¿cierto? Le entregó los mandamientos. Entonces, nosotros, hermanos, como dice Pablo en su palabra, no conocemos lo que es pecado si no leemos la ley, ¿cierto? Cuando nosotros leemos la ley de Dios, nos entendemos y tomamos conciencia y nos damos cuenta de qué es lo que Dios considera pecado, ¿cierto? Sí. El que no lee la Biblia a veces anda ignorantemente por ahí pecando, pero eso no lo libra de la maldición del pecado, que es la muerte, de la condena del pecado. Porque no sé si ustedes se fijan que cuando los gobiernos emiten leyes y aquí en nuestro país al menos, y las publican en el diario oficial, aunque uno nunca lea el diario oficial, es ley y uno debe cumplirla igual. O sea, es obligación nuestra informarnos de la ley que fue emitida, ¿cierto? Claro. Debemos cumplirla. Si nosotros infringimos la ley civil, ¿cierto? Vamos a pagar consecuencias. Bueno, por eso les digo, Dios nos entregó su palabra y en ella está escrita su ley. Si alguno no la conoce, no es responsabilidad de Dios que no la conozca, porque está. Y es obligación nuestra conocerla. ¿Ya? Sigamos. Sí. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Esa es una excelente. máxima. Una máxima, excelente. Sí. Sí. Hermano Dígame, Ivonne, hermano Luis. ¿puedo hacer Sí, un por alcance? favor. Sin duda, Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros y por eso que Él nos establece normas, principios, leyes, que Él dice, miren, en realidad si ustedes hacen esto, les va a ir bien. Pero pecar tiene un sentido un poco más profundo que finalmente es casi el tema de la rebeldía, cuando nos rebelamos contra lo que sabemos que no está bien. Por ejemplo, Adán y Eva comieron del fruto del árbol y uno podría preguntar, ¿eso es pecado? ¿Comer de un árbol si tengo ganas de comer? Y a simple vista pareciera que no es pecado, pero si uno retrocede y va y ve que el mandamiento de Dios dice, pueden comer todo lo que quieran, pero de este árbol no. Entonces, finalmente, ahí el pecado tiene que ver con desobediencia. Para allá vamos, hermano Luis. Está en los siguientes PowerPoint. Amén. Avancemos, pero es verdad, no es solamente, no es simple, va más profundo. Y vamos a ver qué tan profundo. Hermano Luis, avanza por favor, con... Entonces, el pecado es cualquier acción o sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. Amén. 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 La Biblia dice que pecar puede ser algo malo o injusto a los ojos de Dios, o no hacer lo que es correcto. En los idiomas originales de la Biblia, las palabras que se traducen como pecado significan fallar el tiro. No sé si ustedes se han fijado en esos juegos que hay una tablita, como un disco redondo que tiene un centro y alguien se pone a tirar dardos, ¿cierto? Todos conocen ese juego, ¿cierto? Tiro al blanco. Bueno, la Biblia define como fallar el tiro, no dar en el blanco, no alcanzar el objetivo. Por tanto, pecar es no alcanzar el objetivo de cumplir con las normas perfectas de Dios. ¿Ya? Miren, en la Biblia aparecen, hermanos, unos listados sobre lo que Dios considera pecado. Lo podemos encontrar en 1 Corintios, el capítulo 6, del versículo 9 en adelante, o en Gálatas, capítulo 5, a medida que ustedes vayan estudiando la Biblia y leyéndola, se van a dar cuenta, hermanos, que Dios nos muestra cuáles son las cosas que Él considera pecado. Yo les voy a leer algunas ahora. Dice, 1 Corintios 6, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, o sea, los que dicen malas palabras, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mira lo que dice Pablo en el texto, dice, y esto éramos nosotros, algunos, ¿cierto?
mas hemos sido lavados, hemos sido santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es a los que han recibido a Cristo en su corazón. Hemos sido lavados de todos esos pecados que antes éramos. Gálatas 5 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Mire, hay una lista, hermano, que yo les voy a dar los textos después para que ustedes los puedan buscar, de lo que Dios considera pecado. El siguiente power, hermano Luis, por favor. Entonces, ¿qué es el pecado? Tenemos que ir resumiendo. El pecado es la transgresión de la norma de conducta establecida por Dios. Resumen, todos hemos pecado. No hay ninguno, hermano, que pueda decir, no, yo jamás tuve un mal pensamiento, ¿cierto? Ninguno puede decir eso. Todos hemos pecado. Todos merecemos la muerte. El pecado es dejar de hacer el bien que sabemos hacer, hermanos. A veces no hacer lo bueno también es pecar. Sabiendo hacerlo, no lo hacemos. Eso también es pecado. El pecado es la violación de la propia conciencia. Y ahí yo les dejé algunos textos para que ustedes puedan buscarlo. Hermano, Luis, el siguiente power. ¿Cuál ley define el pecado? El pecado no se define por las leyes humanas, hermano. Se define por la ley de Dios. Por lo tanto, según lo que leemos en Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 4 dice, el pecado es la infracción de la ley de Dios. La palabra pecado puede referirse al hecho de estar apartado de Dios y sus leyes en general, ya sea por ignorancia o incredulidad, o a actos de desobediencia específicos. Pero en ambos casos las consecuencias del pecado son igualmente desagradables, hermanos. Dios entregó sus leyes a la humanidad para enseñarnos a vivir en armonía con Él y con los demás. Como leemos en Juan 10:10, los mandamientos de Dios son una bendición, pues tienen el propósito de guiarnos hacia una vida plena y abundante, así como se llama nuestra clase, a tener una vida abundante en Él. Amén. Veamos, ¿cuáles son estas leyes que Dios nos entregó? El siguiente PowerPoint, hermano Luis, por favor. Los 10 Los mandamientos. 10 mandamientos. Los primeros 4 tienen que ver única y exclusivamente con nuestra relación con Dios. Y los siguientes 6 tienen que ver única y exclusivamente con nuestra relación hacia los demás. Leamos los primeros 4. Dice su palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo dice, no adorarás imágenes. Aquí están resumidos, hermanos. Ustedes lo pueden encontrar en Éxodo, capítulo 20. Yo se los voy a dar después, ¿ya? Los textos para que ustedes puedan encontrarlos y leerlos en su Biblia. El 3 dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. El 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y los otros 6 tienen que ver con nuestra relación con nosotros. Honrar a tu padre y a tu madre. No matar, no cometer adulterio, no robar, no mentir, no codiciar nada de nuestro prójimo. Pero el Señor Jesús nos resumió estas leyes para que nosotros pudiéramos hacernos más fácil de comprenderla. El siguiente power, hermano Luis, por favor. Jesús lo resumió en 2 principales mandamientos. Cuando le preguntan a Jesús que cuál de todos los mandamientos es el más importante, en Mateo 22, él dice lo siguiente. El mayor y el primero dice, amarás al Dios. Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto resume Dios toda la ley, ya los 10 mandamientos. Claro, porque si uno ama a Dios con todo el corazón, va a cumplir inmediatamente los 4 primeros mandamientos. Y si uno ama al prójimo como a nosotros, como nos amamos a nosotros mismos, vamos a cumplir inmediatamente los otros 6 mandamientos. Pero el hermano Luis delante nos hizo un alcance. Esto no tiene nada que ver con
Dios dijo, no comas de este árbol, de todos estos puedes comer y de este no. Vamos a ver cómo lo aclara Jesús, que es realmente cumplir la ley de Dios. Hermano Luis, el siguiente power. Yo sé que es largo, es un texto bíblico, pero yo se lo voy a resumir, ¿ya? Me permiten 5 segunditos, ¿ya? Perdonen. Mi amor, ¿puedes sacar al Sansón que ya veo que se pone a ladrar? Por favor. Disculpen, me olvidé de sacar mi perrito. Ahí voy. Jesús y la ira, dice en Mateo 5, del versículo 21 en adelante. Miren, hermanos, escuchen que esto tiene que ver con lo que dijo el hermano Luis. Jesús le estaba enseñando, ¿cierto?, a su discípulo y les dijo, ustedes escucharon que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo, dijo Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio o tonto, para el que no entiende la palabra, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ya? Permiso, tendré que sacarlo yo misma al perrito. Permiso. Yo quedo aquí mientras. Sí, por favor, Luis, sigue, Sí. continúa leyendo. Sí, Fuera. yo le sigo leyendo. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, que significa tonto, Sí. quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues lo último, el último cuadrante. Y de ahí viene otro título, dice Jesús y el adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es Lees. que se pierda uno, te es que se De tus pierda uno de miembros. tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y finalmente, Jesús les dice a todos los que lo estaban escuchando que el pecado no tiene que ver tanto con las reglas mismas, porque yo podría justificarme, porque en realidad a Dios nadie lo puede engañar. El pecado nace en la mente y en el corazón, y es ahí donde está el problema nuestro. En el primer versículo que estaba leyendo mi hermana Ivonne dice, no matarás, ¿cierto? Todos tenemos claro que no hay que matar, pero ¿dónde uno se levanta un día y dice, voy a matar a esta persona? O sea, uno de repente sí se le ocurre y voy a matar. No. Las personas que en general matan es porque primero odian. Primero hay algo ahí en la mente, en el corazón. No llegan, incluso los que roban, no van pasando, a menos que algo se caiga y se les dé la oportunidad, pero generalmente tienen echado el ojo al vehículo, a la casa, en su corazón y en su mente ya está el pecado. Y lo que quiere hacer Jesús notar es que es nuestro corazón el malo. Y entonces, mientras no rindamos nuestro corazón al Señor, no le entreguemos nuestro corazón, nuestros deseos siempre nos van a tender al mal. Ahora, alguien podría decir los pensamientos. En general, no podemos evitar pensar. Uno puede pensar algo, y puede pensar y a lo mejor no es algo malo. Pero dice la Escritura que no debemos dejar que esos pensamientos se aniden en nuestro corazón. Que eso si uno puede pensar de repente algo, hoy la persona que es mala, hoy esa persona, pero no podemos dejar que esos pensamientos se inunden en nuestro corazón. A veces dejamos que esos pensamientos o las cosas negativas se aniden en nuestro corazón. Y luego viene el pecado. El pecado no nace de un momento para otro, el pecado nace de cosas que nosotros ya deseamos. Es por eso que Jesús aclara y en la parte donde dice también
que no cometeremos adulterio. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, claro. Si el tema no parte en el adulterio, Jesús dice, usted no adultera cuando usted intima con una persona, usted adultera cuando ya empieza a desear a esa persona. Y en la parte del altar dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. En realidad nosotros somos culpables porque nos enojamos contra nuestro hermano y no somos capaces de resolver esos conflictos. Eso para Dios no es bueno. No es bueno que nosotros mantengamos, incluso si Él fuera el culpable. Ahí dice, si vas al altar, ese altar que habla ahí es el altar donde ellos buscaban a Dios, buscaban abuenarse con Dios. En ese altar ellos ofrecían una ofrenda por sus pecados. Y cuando ellos llevaban una ofrenda, es porque querían que Dios los perdonara. Entonces Jesús les dice, cuando usted venga a buscarme a mí, o venga a buscar a Dios, y usted quiera que Dios le perdone, y se acuerda en ese camino, o en esa oración, o en ese instante, usted recuerda que algo su hermano tiene contra usted, mire, ni siquiera si yo tengo algo contra él, si su hermano tiene algo contra usted, dice, devuélvase, póngase en la buena con su hermano, y después me busca a mí, y después busca que yo le perdone. El Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No sé si hay alguna pregunta, me gustaría ver si hay alguna pregunta, alguna manito levantada, alguien que quiera opinar. Hermano Olimpia. Diga. Una pregunta. Dígame. La verdad que está todo muy claro. La violación de la ley de Dios es infringir los 10 mandamientos, cualquiera que sea. Pero sí tengo una pregunta en especial. La Iglesia Católica no es que adora a las imágenes, ¿ve? La Iglesia Católica tiene muchas imágenes en las iglesias, pero es como para, como digamos, para recordar, pues, la imagen, por lo menos de la Virgen Santísima, que es la Madre de Jesús en la Biblia sí lo establece, y así lo sabemos, y siempre es bueno recordarla, y por eso digo yo que hay imágenes en las iglesias, ¿ves? Porque ahí dice, no adorar imágenes, y realmente uno no adora las imágenes. Las imágenes es como para rememorar la presencia de la Virgen cuando fue madre de Jesús. Y bueno, eso quería exponer. Aquí estamos en una clase y nos respetamos unos a otros. Así que me gustaría escuchar también a ver qué opinan los demás antes de yo darle una respuesta a la hermana Olimpia. Con todo respeto. ¿Alguien quiere opinar? Ya. Veo que... hermano Claudio. Hermano Claudio, dele. Con todo respeto a lo que dice la hermana que acabo de hablar, en parte tiene razón, pero la Biblia dice que ¿Cómo está? Pues, manes. ¿Cómo está mi mamá hermosa? Orar y No tomó desayuno. ¿Quién? arrodillarse solo a Dios, no a imágenes. Ese es mi... Bien, hermano Claudio. Con todo respeto a la hermana. Sí, miren, nosotros aquí estamos aprendiendo. Nadie se sabe todo, nadie tiene la última palabra. Solo Dios y solo la Escritura tiene la última palabra. Es cierto, hermana Olimpia, que tal vez la intención es buena. La intención es que la gente no olvide a Dios, que la gente no se olvide que Dios está, y es por eso que se imita un poco lo que hacían los pueblos antiguos, de hacer imágenes. Puede ser muy buena la imagen porque uno dice, es la imagen de Jesús, es la imagen de un santo, es la imagen de la Virgen. El problema es que la gente enfoca su corazón hacia la imagen. No es lo que piensa el liderazgo de la iglesia, porque yo también he compartido con algunos sacerdotes y ellos dicen, no, nosotros no adoramos, pero la gente común y corriente tiende a servir y a adorar lo que ve.
Ahora, Dios es tan grande que no podemos encerrarlo en una estatua, en un ídolo. Dios le dijo a Salomón, este templo que tú me hiciste, el templo, Salomón le construyó un templo hermoso, este templo no me puede contener. Dios no cabe, es tan grande que no cabe en una estatua. Cuando lo hacemos pequeño, hacemos que Dios sea irrelevante. Es como que cuando yo miro, ¿cierto?, hacia la cordillera y veo los cerros y los veo chiquititos, pero cuando me acerco a ellos me doy cuenta que son grandes. Dios es lo más grande y no podemos encerrarlo en una estatua. Ahora, si vamos a la Escritura, a la Biblia, Juan dice que estaba en el cielo, él tuvo una visión del Apocalipsis. ¿Y él qué hace, Juan, cuando está en el cielo? Él se quiere arrodillar, dice, delante del ángel que estaba con él. Él quiere venerar al ángel. ¿Y qué le dice el ángel? Le dice, no me adores a mí, adora a Dios. Yo soy como colega tuyo. Pedro y Juan no aceptaron tampoco esa adoración. Pablo, cuando estuvo no me acuerdo en qué ciudad, a él, cuando sana a una mujer endemoniada, la gente trata de rendirle adoración, de agradecerle y se arrodilla. Pablo no acepta eso, porque la Escritura dice, solo al Señor tu Dios adorarás. Y finalmente es un tema de la Biblia, y uno tiene que tratar de entender y pedirle a Dios que nos enseñe. Yo vengo de la Iglesia Católica. Yo fui católico hasta los 19 años, 20 años. Entonces entiendo que el deseo es que la gente se acerque a Dios, pero lo hacen con algo que no está validado por la misma Escritura. La Escritura no valida que nosotros hagamos imágenes de lo que está en el cielo ni de lo que está en la tierra, menos aún para adorarla. Y yo sé que hay mucha gente que no las adora, pero finalmente terminan mostrando algo que no es realidad. Uno ve gente adorando una estatua, pero no es eso, pero es una mala señal frente a lo que dice la Escritura. No sé si mi hermana Ivonne me puede complementar ahí con algo. La tengo silenciada porque se escuchaba todo. Ahí sí, ahí sí. Sí. Y yo decía amén y yo pensaba que me estaban escuchando. Amén, amén. Hermano, efectivamente lo que dice nuestro hermano Luis, el corazón de nosotros es tan engañoso, hermano, que nos hace creer cosas que a veces no son. Y a veces nosotros creemos que no estamos adorando la imagen, pero nuestro corazón nos engaña. Y el hecho de hacerle una reverencia, como escribía nuestra hermana Carola, una reverencia a la imagen, eso ya está dando como que uno le debe, no sé, pleitesía. Y al único que merece esa adoración es nuestro Dios, ¿ya? De hecho, Jesús mismo le dice a Tomás cuando él le dice, pucha, no creíste porque no me viste. Bienaventurado aquel que sin verme cree en mí, o sea, es feliz aquella persona que sin la necesidad de estar viendo algo puede creer en mí. Y nosotros vemos a Dios a través de todo lo que Él ha hecho, hermanos, y Él se revela a través de todo lo que Él ha hecho. Pero no por eso yo le hago reverencia a todo lo que Él ha hecho, pero veo a través de lo que Él ha hecho su grandeza, su magnificencia, los mismos montes que explicaba nuestro hermano Luis, el océano, las cataratas, hermano, cuando yo veo todas esas cosas, mi corazón se engrandece de ver de lo que Dios es capaz de hacer, que Él es poderoso y soberano para hacer todo eso. Pero, y es eso más que nada, hermano, nuestro corazón es engañoso. Y no olvidemos que es una clase que más adelante vamos a pasar, que hay alguien que se constituye enemigo de los cristianos, que quiere de alguna forma mantener nuestro corazón y nuestra vista alejada de Dios mismo en sí, ¿ya? Y a veces utiliza todo esto de las imágenes para apartar nuestra vista, donde realmente nosotros tenemos que tener la puesta, que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Amén? Amén. 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 Aprovecho de darle la bienvenida a nuestro hermano, el maestro Enrique, le digo yo, porque él es un maestro de albañilería y todo eso que se agregó a nuestra clase. Bienvenido, hermano. Bendiciones. Y vamos a retomar un poquitito la clase. Si alguno tiene alguna duda, por favor, no abra ahí su micrófono y pregunte nada más, ¿ya?
Sí, hermana Ivonne, Veamos. y además busquen la Biblia, si aquí nosotros no tenemos la última palabra. La última palabra la tiene la Escritura. Así es. Amén. Yo le voy a dar algunos textos, hermanos, después para que ustedes lo puedan buscar en su Biblia, ¿ya? Veamos. Cristo magnificó entonces, hermanos, y expandió la letra de la ley, reveló su intención espiritual. Él cada vez que decía, oísteis que fue dicho, ¿cierto? En no cometerás adulterio. Pero yo les digo, decía Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, como decía nuestro hermano Luis, para recapitular un poquitito, el pecado comienza en la mente, hermano. Lo que usted piensa eventualmente se convierte en lo que hacemos. Eso dice Proverbios 23:7. Pero lo que sale de la boca, del corazón del hombre, de la mente del hombre sale. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos y los homicidios, ¿cierto? Ese el sexto mandamiento, los adulterios, el séptimo mandamiento, salen las fornicaciones, los hurtos, los robos, que es el octavo mandamiento. Estas son las cosas que contaminan al hombre, lo que sale del corazón del hombre. Como decía nuestro hermano Luis, uno piensa primero lo que va a hacer, ¿cierto? Santiago 1 dice, muestra que cuando los hombres tienen malos pensamientos, ellos eventualmente producirán malas acciones. Y aquí voy a hacer un alcance, por eso la mayoría de los violadores, hermanos, de los adúlteros, de los fornicarios, han visto pornografía antes. No sé si se ha fijado, le han encontrado en sus computadores, pero llenan sus computadores de imágenes, qué sé yo, los pedófilos de niños siendo abusados. Ojo, lo malo, ¿cierto? Los malos pensamientos generan malas acciones. Dice la palabra del Señor. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de sus propios pensamientos, de sus propios deseos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, porque van a leer esa palabra en la Biblia, o los malos pensamientos, o los malos deseos, después que ha sido concebido, da luz al pecado. Y el pecado, hermano, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Y cuál es la paga por el pecado? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Siguiente Amén. Siguiente PowerPoint, por favor, hermano Luis. Entonces debemos resistir la tentación, hermanos, ya de actuar como si fuéramos justos, apoyándonos en lo bueno que hacemos, como si, yo no sé si han escuchado algunas personas, no, yo no soy pecadora, yo no me considero pecadora, yo no he hecho nada malo, yo no le he robado a nadie, yo no he matado a nadie, por lo tanto yo no me considero que sea una pecadora. Pero la palabra dice así, que si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad con nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, hermanos, Dios, que es fiel y justo, Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no habita en nosotros. ¿Ya? Ese texto lo pueden encontrar en Primera de Juan, capítulo 1. El siguiente power, hermano. Luis. Entonces, hermano, este dibujito se lo puse ahí yo para que ustedes... No, el anterior. El anterior. Dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Ya? El hombre está separado de Dios por el pecado. ¿Y el pecado qué produce? Muerte eterna. ¿Ya? Este dibujito lo vamos a ver en nuevo PowerPoint más adelante, cuando veamos quién es el que hace el puente aquí para que podamos llegar a Dios. Amén. Siguiente power, hermano. El origen del pecado. Y ahí habló nuestro hermano Luis al principio, ¿cierto? De Adán, que Dios, Adán y Eva, Dios les entrega, ¿cierto? Un mandamiento, una orden que ellos debían cumplir. Y era lo único a lo que Dios le dijo no. Todo le estaba permitido a Adán en el paraíso. Menos que, a ver, ¿alguno sabe? Comerse del árbol prohibido
prohibido. El árbol que... Ujú. Siguiente power, sí, ahí Diga. está, el siguiente PowerPoint, hermano Luis. Claro, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo a Adán, de todos los árboles que hay en el huerto puedes comer, pero de este árbol en específico no debes comer, Adán. ¿Ya? Pero, ¿qué hizo Adán? Siguiente power, hermano. Desobedeció y comió del fruto. Dios le había entregado la orden, pero ellos se dejaron tentar. Cuando ustedes lean el principio, el Génesis, donde está esta historia, hermano, se van a dar cuenta que hubo una serpiente, ¿cierto?, que tentó primero a Eva, le hizo mirar el fruto de aquel árbol diciéndole que era rico, que le iba a producir, que la iba a igualar a Dios, ¿cierto? Conociendo el bien y el mal. Eva miró el fruto, lo codició en su corazón, pensó, me imagino yo, esto es solo especulación mía, hermano, pero me imagino yo que ella pensó, por algo Dios a lo mejor no quiere que lo comamos, porque no quiere que seamos igual a Él, según las palabras que el mismo diablo, Satanás, le estaba entregando a través de la serpiente. Entonces ella miró el árbol, lo codició en su corazón, pensó primero, luego lo tomó, lo mordió y también se lo ofreció a su esposo. Amén. Esa es una clase bien profunda que la vamos a ver más adelante. Pero el pecado que cometió Adán y Eva fue, ¿cuál fue? Desobediencia. Desobedecer, hermano, y comer del árbol que Dios le había dicho que no comieran. Muchos dicen por ahí, cuando uno les pregunta, que fue comer la manzana, ¿cierto? Morder la manzana. Pero el pecado fue desobedecer a Dios. El siguiente power, hermano Luis, por favor. El pecado, hermanos, sí o sí trae consecuencias. Sí o sí, el pecado siempre trae consecuencias. Y muchas veces, hermanos, nosotros venimos al Señor, le pedimos perdón, nos arrepentimos de nuestros pecados, pero a veces nos toca vivir con la consecuencia de nuestros pecados. ¿Amén? A veces. A veces. Algunas de las consecuencias, hermano, el siguiente PowerPoint. Algunas de las consecuencias que trae el pecado, hermano, y esto lo podemos ver todo, entristece a Dios, trae culpabilidad, nos sentimos culpables, nos da vergüenza, no queremos, no sé, que nadie nos vea, que nadie sepa lo malo que hicimos. ¿Les ha pasado, hermano, que han hecho algo y ojalá que nadie se haya dado cuenta, que nadie nunca se entere de eso malvado que nosotros hicimos? O de los malos pensamientos que a veces tenemos. El pecado trae separación de Dios. Hermano, nos aparta de Dios, trae juicio y castigo eterno. El pecado, hermano, nos esclaviza, causa ceguera espiritual, causa muerte espiritual, trae falta de esperanza, corrompe y finalmente condena. Yo les voy a dejar este power y ahí están todos los textos donde usted puede corroborar lo que estamos aprendiendo. Amén. Siguiente power. Amén. Hermano Luis, el pecado trae muerte, hermano. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén y Dios los expulsa del paraíso, ¿se acuerdan que ellos se habían hecho unas ropitas de hojitas de higuera, ¿cierto?, para cubrirse? Eso no era suficiente, no hay nada que nosotros podamos hacer, hermano, para borrar las consecuencias de nuestros pecados. Solamente Dios puede ayudarnos en esto, por eso debemos acudir a Dios siempre. En este caso, Dios sacrifica un animalito para cubrir, ¿cierto?, a Adán y a Eva y les hizo ropa, ¿cierto?, ropita de cuero para que ellos salieran. Fue el primer animal que tuvo que ser sacrificado por causa del pecado del hombre. Hermano, Luis, el siguiente power. Aquí Dios estaba haciendo como una profecía de lo que iba a suceder en un futuro, que alguien iba a tener que ser sacrificado, ¿cierto?, para pagar por el pecado que el hombre había cometido, ¿ya?
Aquí en el primer pecado el que cometió el hombre, la desobediencia de Adán y Eva, se sacrificó un corderito y Dios con la ropa de ese corderito, con la cuero de ese corderito le hizo ropa a Adán y Eva. Sigue con el siguiente power, por favor, hermano Luis. Entonces, hermanos, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Se dice que la desobediencia de Adán fue el pecado original, ¿cierto? Y por causa de él entró el pecado en el mundo. Y yo les quiero decir algo con respecto a eso, porque algunos dicen por ahí, yo tenía a mi hijo cuando era más chico, me decía, mamá, si yo hubiese sido Adán, jamás habría pecado, jamás le habría desobedecido a Dios. Pero hermano, no sé si ustedes se han dado cuenta que el pecado es que está implícito en el ser humano. Usted le dice a su niño cuando es chiquitito, hijo, no vayas a meter los dedos en el enchufe que te puede dar la corriente. Usted dio vuelta la cara y ¿qué hace el niño? Lo hace. Lo hace. Porque el hombre tiende a hacer lo que no debe hacer, porque el corazón del hombre está inclinado a hacer lo malo, hermano. ¿Ya? Por naturaleza, es como, no sé, es como una herencia, en la herencia del pecado de Adán, ¿cierto? El pecado original. Nuestro corazón está inclinado a hacer lo malo. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Hermano Luis, el siguiente power. Justicia. Claro, hermano. ¿Qué diría la doctora Ana María Polo? Siguiente, que todos somos culpables. Ninguno de nosotros alguna vez no ha tenido un mal pensamiento, hermano. No le ha mentido a la mamá, no se quedó con el vuelto. ¿Ah? Aún el hombre que más admiramos o admira el pueblo de Israel en la Biblia, que es el rey David, que dice la palabra de Dios que él tuvo su corazón inclinado a Dios a hacer lo bueno delante de Dios. Veamos el siguiente power. Hermana Ivonne, ¿me permite hacer una Sí. pregunta? Sí, por favor, Estaba hermano Luis. pensando y estaba tratando de... ¿Qué hubiera Claro. pasado? Porque yo veo que Adán, cuando Dios le dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué comiste? Adán toma una actitud como de víctima, porque él dice, la mujer que me diste, ella, Sí. por culpa de la mujer. Dios le dice, mujer, ¿por qué hiciste esto? Y la mujer dice, la serpiente me engañó. Entonces, la pregunta que quiero hacer es, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué piensan ustedes que hubiera pasado si Adán, en vez de culpar a la situación, culpar a su esposa, él hubiera dicho, Señor, me equivoqué? ¿Qué piensan que hubiera pasado? Me equivoqué, perdóname. ¿Qué hubiera pasado si Adán se hubiera arrepentido en ese momento? ¿Qué cree usted, hermano Iván, también? Pero prefiero que me conteste mi hermano primero y después la hermana Iván. Yo pienso que él lo hubiera perdonado. Así es. Si hubiera aceptado, porque en la vida cotidiana del ser humano pasa eso. Cuando pecamos y nos arrepentimos de corazón, el Señor nos perdona. Entonces yo pienso que Dios es tan bueno que quizás sí, lo hubiera perdonado. Sí, lo hubiera perdonado. Si hubiera reconocido que le había fallado, pues que había hecho lo que no le hizo, pues. Pero finalmente Adán trató de engañar a Dios, trató de quitarse la culpa en su esposa, trató de justificar su acción. Dijo, es que la mujer que me diste, ella me dio. Y le echó la culpa a Dios más bien, porque le dijo, la mujer que tú me diste, como que se lo recalca, ¿no? Tú eres responsable, tú eres culpable, porque tú me la diste. Entonces nosotros generalmente, hermanos, cuando hacemos algo malo, siempre buscamos justificarnos. Lo último que hacemos es reconocer nuestra culpabilidad y pedir perdón. Eso ya es como último recurso, pero generalmente tratamos de justificarnos primero. Yo creo que si Adán hubiese reconocido que falló, que cometió ese error, falló porque no es un error que uno comete, uno peca deliberadamente. Él sabía que Dios le había dicho, no comas de este fruto, y él lo hizo. Si él se hubiese arrepentido en ese instante, yo creo, hermano Luis, que otro gallo nos cantaría. Así es. ¿Cierto? Otra sería la situación, ya habríamos hecho de esta tierra un paraíso, pero por causa del pecado está la tierra como está, hermano.
porque el hombre no ha querido reconocer su culpabilidad, no ha querido pedir perdón a Dios y no ha querido buscar a Dios, que es el único que redime nuestra vida y nos enseña a ser mejores personas. Y es lo que le pasó a David, hermano Luis, el rey David. En la siguiente PowerPoint yo los tengo ahí. El siguiente, hermano. El siguiente. Eso. David, dice la Biblia que era un hombre con el corazón inclinado a Dios y que Dios amaba mucho a David. Claro, David en un momento determinado se sintió tentado a hacer algo malo, lo pensó porque él tenía que haber ido a la guerra con sus soldados, ¿cierto? Va a terminar la clase, hermano Luis. Lean el Salmo 50.